Hola, muy buenas tardes. En nombre de Librería Bonilla les damos la bienvenida a esta presentación de Estado Larvario del Peligro de Alma Mancilla. Para esta presentación contaremos con la presencia de la autora, Alma Mancilla, de Giovanni Cruz y de Sandra Becerril. Bienvenidos. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y qué bueno que la lluvia no los asustó. Pues bueno, para empezar, pues agradecerles a quienes están acá y sobre todo a quienes pues ya se han acercado de cierta manera al fondo editorial de Casa Futura Ediciones. Para quienes no nos conocen, somos una editorial ubicada en Pachuca Hidalgo. Tanto Enid Carrillo como yo, que somos los editores de este sello, pues nos quisimos especializar en una colección de narrativa orientada a todas las historias que abarcan o que pueden abarcar la ficción especulativa. Entonces, pues a nuestro fondo tenemos ciencia ficción, terror, literatura fantástica, fantasía, realismo mágico, entre muchas otras mezclas, ¿no? También de estos géneros. Y bueno, sobre todo para nosotros fue un gusto cuando al fin se pudo publicar el sexto título de Casa Futura, que es justamente Estado Larvario del Peligro. Alma Mancilla, pues por supuesto que ya la habíamos leído, algunos cuentos, un par de novelas que previamente pues llegaron a nosotros. Y pues Alma nos envió su manuscrito, este manuscrito de cuento, también una novela que en su momento también llegamos a leer, pero ambas historias son magníficas. De hecho, pues el centro, ¿verdad? También obtuvo una mención honorífica después, ¿no? En el Laura Méndez de Cuenca, si no me equivoco. Y pues bueno, nosotros publicamos Estado Larvario del Peligro, esta colección de cuentos pues inquietantes, siniestros, que la verdad no han dejado indiferentes a los lectores, y eso nos da mucho gusto. Creo que este libro de cuentos consolida muchas cosas dentro de Casa Futura, entre ellos pues poder ofrecer historias de este tipo a lectoras y a lectores no solo de México, sino que este libro pues ha podido llegar más allá, ¿no? Entonces, pues vamos a presentarles, bueno, a Sandra Becerril. Muchísimas gracias, Sandra, por acompañarnos, por leer el libro y por comentarlo sobre todo esta tarde. Por supuesto, Alma, muchísimas gracias, Alma, porque tú sabes que te admiro mucho. Y pues bueno, antes de darle la palabra a Sandra Becerril para que nos cuente sus impresiones de Estado Larvario del Peligro, pues voy a platicarles un poco de ellos. Así que para quienes no conocen todavía a Sandra Becerril y a Alma Mancilla, pues bueno, les cuento. Sandra Becerril es miembro de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, escritora y guionista mexicana. Ha sido nominada al Ariel en 2015 y 2020 y tiene es doctor honoris causa por el Congreso Iberoamericano de la Educación en Perú. Es la única mexicana en ser asociada al Writers Horror Association y parte del equipo de escritores de HBO. 40 de sus novelas han sido publicadas en editoriales internacionales y traducidas a más de 10 idiomas, así como premiadas y adaptadas para largometrajes exhibidos en diferentes países. Y pues bueno, Sandra tiene en su haber muchísima obra, ya tan solo con decir que 40 de sus novelas han sido traducidas y publicadas, pues, y las que faltan, ¿no? Muchas gracias, Sandra, por estar aquí con nosotros. Y bueno, acerca de Alma Mancilla, es antropóloga y escritora, es autora de los libros de cuentos Los días del verano más largo, Casa Encantada, La Saba del Caracol y otros relatos, El credo y otras historias de ficción, Los intrusos y Estado Larvario del Peligro, y de las novelas Hogueras, Archipiélagos, de las sombras, El predicador, Fulgor, entre muchas otras.
Ha participado en diversas antologías en México y Canadá, y su obra ha obtenido, entre varios premios, el Nacional de Literatura Gilberto Owen, el Internacional de Narrativa Ignacio Manuel Altamirano, el Premio Bellas Artes de Novela José Rubén Romero, el Premio Nacional de Novela Ignacio Manuel Altamirano en 2020 y el Premio Nacional de Cuento Juan José Arriola. Asimismo, ha recibido el estímulo del Sistema Nacional de Creadores de México. Pues bienvenidas a ambas y Gracias, un gusto. Gracias. La palabra. Bueno, pues buenas tardes a todos. ¿Ahí me escuchó? Sí. Sí. Ok. Bueno, pues buenas tardes a todos. Para mí es un honor presentar hoy Estado Larvario del Peligro. Aquí traigo mi ejemplar dedicado por Alma. No lo voy a subastar ni nada. Estoy muy honrada de que Alma me haya invitado a presentar este libro. La verdad es que yo ya conocí a Alma, a sus escritos, como deben conocerse los escritores, ¿no? Se supone que primero deben conocer nuestros cuentos y demás. Entonces, ya conocí a sus escritos por una amiga en común. Y de pronto, otra amiga en común, Vero, me habla hace como un mes y me dice, oye, ¿no te animarías a presentar a Alma? Y yo, por supuesto que sí. ¿No has leído el libro? Le digo, no lo he leído, pero por supuesto que quiero, ¿no? Porque soy muy fan de lo que escribe Alma. La verdad, en México la tradición del terror es algo como muy aferrado a nosotros. Todos conocemos historias de terror, todos. Y México es el país que más lee terror del mundo. Y México es el país que más ve terror del mundo. Eso es por estadísticas, ¿no? Ustedes pueden verlo en las redes sociales y en todos lados. Es muy complicado de pronto encontrar textos de calidad. Hoy en día todo el mundo es escritor. Hoy en día todo el mundo publica. Entonces, de pronto, cuando encontré a Alma hace algunos años, se me hizo maravilloso su forma de crear estos mundos. O sea, Alma tiene unas atmósferas realmente inquietantes. O sea, son atmósferas que sí se van contigo. Que cuando ustedes están leyendo, de pronto sienten que hay algo raro. Todo parece estar bien, pero de pronto hay algo que dices, ¿qué tal que ahorita la puerta del baño se abre y ya no está tan padre, ¿no? ¿Qué tal que sí hay algo ahí? ¿No? O que atrás del mostrador hay algo también, ¿no? O sea, dentro de lo normal que podrían ser los personajes comportándose en este mundo, Alma le mete lo siniestro. Y lo siniestro es algo que ella maneja con maestría. Disfruté muchísimo la lectura de estos textos, son 9 textos cortos, donde de pronto los personajes son sumamente naturales y algo les pasa que no puedes pensar esto no es cierto, ¿no? Pero sí te hace sentir indefenso como lector. O sea, sí te va quitando estas capas del no me lo puedo creer hasta que dices esto sí puede ser cierto, ¿no? Un árbol que está como vivo, ¿no? Y se alimenta de todos los demás, o un lugar como de arqueología donde también pasan cosas muy extrañas. A mí la verdad, creo que uno de los que más me impactó fue donde encuentran partes de cadáveres. Es horrible. Eso es horrible, pero con la buena intención de la palabra. Pedazos de cuerpos por todas partes. Así se llama. Simplemente el título está increíble, ¿no? Entonces imagínense, ¿no? Van saliendo ustedes de su casa y de pronto una señora les está contando que hay pedazos de cadáveres en su jardín a través de un canal que pasa por ahí. Todos conocemos los canales que hay por acá, ¿no? Y que de pronto sí pasan, ¿no? Que llegan cuerpos y todo esto, ¿no? Entonces, pero la forma en la que lo cuenta y además las voces narrativas que utiliza son buenísimas. Cada cuento además tiene puntos de vista distintos. En algunos es la señora a la que le pasó en primera persona, en otra es alguien que le pasó una especie como de narrador testigo, otra es en tercera persona y nos cuenta absolutamente todo lo que piensan. Entonces, es un libro muy rico también en narradores, tiene todas las voces de la literatura, tiene situaciones extraordinarias que nos sumergen en esta onda de la fantasía y del terror y de lo siniestro, que de pronto no sabes en qué momento te envolvió de tal forma, pero ya no lo puedes dejar. Se leen rapidísimo los cuentos, pero sí se quedan contigo muchísimo tiempo más. Y eso yo creo que es algo de
pues de muchísimo trabajo. A mí se me hace complicadísimo escribir cuentos. Complicadísimo, porque tienen muy poquitas páginas para narrar toda una historia. Y entonces otra de las virtudes que tienen los textos de Alma es que no te da explicación. O sea, no te empieza a explicar cómo solemos hacer otros escritores, que de pronto te cuentan toda la leyenda, de dónde nació, por qué, luego meten al protagonista, quién es el protagonista, sus conflictos. No, no, no. O sea, tú cuando empiezas a leer sus textos, ya están en este momento de lo siniestro. Y entonces, eso se agradece muchísimo. Se empiezan súper directos y no tienen compasión con los protagonistas. Se los lleva al extremo. Y, o sea, es como si los crearas, bueno, ahorita nos platicarás, pero es como si crearas a tus personajes y de pronto los llevas a este extremo y no les tienes piedad. Y eso se agradece mucho. Que de verdad los va a llevar hasta un punto pues, de transformación, donde van mutando, ¿no? Hay unos cuentos, y además están, en estos 9 cuentos hay muchos subgéneros del terror. O sea, no solamente está lo siniestro, sino también está el folk horror, por ejemplo, está un poco el terror, hay un terror más mitológico, hay otro que va hacia una onda mucho más Lovecraftiana, por ejemplo, y lo hace de una manera muy natural. O sea, hace ratito le preguntaba, bueno, ¿y tu hija ya leyó los cuentos? Algunos. Porque yo creo que son cuentos que se pueden leer súper fácil, pero que sí tienen unas formas, que, o sea, sí llega un momento en donde cierras un momento libre y te quedas pensando, ¿cómo puede ser esto posible? O sea, ¿cómo puedes crear en mi cabeza, la forma de un árbol que jamás he visto, por ejemplo, ¿no? Pero la vi perfecto. Porque son atmósferas y son descripciones que yo creo que yo encontré aquí como con los 5 sentidos. O sea, tú puedes oler la sangre de ese árbol, por ejemplo, ¿no? Tú puedes sentir los pasos en estas excavaciones arqueológicas. Tú puedes imaginar o te puedes poner la carne de gallina como al niño al que lo va siguiendo este ente extraño que va por ahí, ¿no? Entonces, en realidad, son los 5 sentidos los que están ahí involucrados. No es nada más lo que vamos leyendo, sino también lo que se va quedando con nosotros y lo que se queda en nuestra piel y lo que se queda en nuestros oídos, porque incluso hay un par de cuentos en donde, como está escrito, además, en primera persona, por ejemplo, el que les comenté, el de partes de cuerpos en todos lados, pedazos de cuerpos por todas partes, se puede escuchar perfecto la voz de esta mujer narrándolo, porque incluso tiene sus propias muletillas, y es un personaje, bueno, muy alejado de Alma, ¿no? De cómo ella habla y todo, y eso yo creo que también es una gran virtud de la literatura, que podamos ser cualquier persona, ¿no? Esa es una gran tentación, sobre todo dentro del género del terror y de esta onda como de lo siniestro. Esto siniestro me refiero a cosas que quizá, como decía Freud, no deberían salir a la luz, ¿no? Sí, deberían permanecer ocultas. Deberían permanecer ocultas, pero no sucede así, ¿no? De pronto, lo siniestro puede ser eso, que ustedes entran a un lugar y saben que hay algo mal, pero no saben explicar qué es. Y esa cualidad tienen los textos, desde que vas abriendo cada uno, ya no sabes con lo que te vas a encontrar. Después de haber leído el primero, dices, híjole, ¿de qué era el segundo y el tercero? Y la verdad es que te lleva por estos senderos de estos personajes que son entrañables, son personajes únicos además en su construcción, con estas atmósferas que en el género de terror, sobre todo, pues le imprimen muchísimo suspenso. Tú quieres saber qué es lo que va a sucederles, ¿no? Nos planteas, o sea, está este mundo normal, entre comillas, y de pronto pasa algo que es muy extraño, tal cual, ¿no? Y entonces salir desarrollando lo extraño, ya no sabes dónde va a llevar, pero sí lo quieres saber, aunque tú sabes que probablemente no vaya por muy buen camino para los protagonistas. Es como, hay algunos que caen muy bien, ¿no? Te preocupas por ellos, y ahí tiene de todo, ¿eh? Mujeres, niños, hombres, señoras, etc. Y realmente te preocupas por ellos, te caen muy bien de entrada en la primera página y sabes que no van a acabar bien. Pero también o sea, quieres averiguar qué es lo que está pasando junto con ellos, ¿no? Entonces tienen este elemento del suspenso, este elemento de la intriga, que, bueno, Alma maneja muy bien. Y pues estoy muy agradecida de haberlos leído, ¿no? Estos relatos íntimos, estos relatos que tienen un aire familiar, pero sobre todo el manejo que ella tiene de lo siniestro, que se me hace pues espectacular. Yo nada más me resta felicitarte por el libro,
Me encantó. Yo creo que es un libro que puedo releer muchísimas veces y que además le puedes ir encontrando cosas y detalles, porque está lleno de detalles además, que sí te ponen como la piel de gallina. Y eso es algo que a mí, que me encanta leer terror, bueno, es algo que agradezco muchísimo. Sería todo. Muchas gracias. Se me oye así. Ay, pues muchísimas gracias, Sandra, por la lectura del libro, por haber aceptado acompañarme aquí, acompañarnos a la presentación, y pues gracias a los que vinieron desafiando la lluvia de esta tarde, a escucharnos platicar sobre este libro, al que yo le tengo, bueno, uno le tiene cariño a todos sus libros, ¿no? Uno siempre dice, yo le tengo cariño a este libro, pero bueno, ¿no? A yo además quiero aprovechar, no sé si ya vieron la portada, es que la portada es de una belleza verdaderamente. O sea, a mí la portada, cuando a mí me la enseñaron y me dijeron, ¿qué te parece? Yo dije, es absolutamente maravillosa. Entonces yo aprovecho estas presentaciones para agradecer al equipo editorial, porque a veces se nos olvida que para que el libro vea la luz, tienen que pasar muchas cosas y tiene que intervenir mucha gente. Uno cumple, yo creo que en alguna ocasión, hace no mucho lo platicaba yo justamente con ustedes, que yo sí en alguna ocasión fui muy ingenua. Yo empecé a escribir con una gran ingenuidad y yo pensaba que el trabajo, que la parte más ardua estaba en esa, ¿no? En la escritura, y me concentraba en hacer el mejor libro posible, y después creía yo que como yo ya había escrito un libro que a mí me parecía bueno, pues ya automáticamente se iba, no sé cómo se iba a imprimir, iba a salir, ¿no? Y iba a circular, y etcétera, etcétera. Entonces, bueno, uno se va dando cuenta después de que tienen que ocurrir muchas cosas para que el libro esté ahí, ¿no? Para que el libro en principio exista y para que el libro después llegue a los lectores. Entonces, pues gracias otra vez, Giovanni, y al equipo Casa Futura por darle un hogar. Digo yo que los libros van encontrando en las editoriales, pues un hogar finalmente. Y ahora un poquito, pues ya platicando de la concepción de la escritura del libro. Yo este libro lo empecé a escribir más o menos, no sé si al mismo tiempo, pero es un libro que viene junto con el que lo precede, de cuentos, que es Los Intrusos. Entonces, yo siempre que ahora en el par de ocasiones que me ha tocado platicar de Estado Larvario del Peligro, descubro que no puedo hacerlo sin platicar de Los Intrusos. No puedo hacerlo porque son dos libros que en su concepción y en el universo, digamos, que presentan, es compartido. Y yo lo que quería hacer es que yo empecé a escribir Los Intrusos durante el encierro de la pandemia, y los cuentos de Los Intrusos y de ¿no? En este caso, a diferencia de otros cuentos que por ahí había yo escrito durante los años previos, yo dejé de escribir cuentos. Yo empecé escribiendo cuentos, ahora que decías que te cuesta trabajo, yo empecé escribiendo cuentos y después me alejé del cuento mucho tiempo. Tuve una temporada pues muy larga de algunos años en los que yo dije, no, yo voy a hacer novela, yo soy novelista, y entonces como que el cuento, sin que dejara de gustarme o de interesarme, lo hice un poquito a un lado. Y entonces de pronto durante la pandemia yo tenía muchísimas ganas de regresar al cuento, ¿no? Yo dije, voy a hacer cuento, pero además yo lo concebía desde el principio como un libro de cuentos. Yo ya imaginaba un poquito que tenían que ser, no sé, 10 cuentos con estas atmósferas como enrarecidas, con este toque, digamos, de lo perturbador, y yo tenía ya una serie de ideas acerca de qué iba cada cuento. Y a mí eso me gusta mucho porque creo que entonces yo podía vislumbrar ya el panorama de lo que el libro tendría que ser. Entonces me puse a escribir estos cuentos de lo que se convirtió, del libro, ¿no? De eso que se convirtió en Los Intrusos, que como su nombre lo dice, pues son estos cuentos en los que en cada uno de ellos hay un cuento que se llama así, pero en realidad todos comparten el hecho de que en ellos hay una presencia no bienvenida, que esa es la presencia del intruso finalmente, ¿no?
y que ocurre también acá, ¿no? Aunque en los dos, insisto, podían haber tenido el título quizá un poco intercambiado, porque en este, el título de estado larvario del peligro, que lo tengo que decir, Giovanni dice, ese título qué feo es, Alma, no lo queremos, tenemos que cambiarlo. Y luego ya lo leyó y ya dijo, no, ya entendí por qué lo del estado larvario del peligro, porque para mí lo que hay en estos cuentos y en general lo que hay, yo no sé, a lo mejor digo un despropósito, Sandra, pero para mí lo que hay en mucho del terror es una amenaza, algo que acecha, ¿no? En casi todo el terror y los géneros que le son, o los subgéneros a los que se le emparentan, lo que hay es algo que se esconde en algún sitio. Y lo que tú tienes como el terror, el canon, digamos, del terror, es que uno tiene la confrontación entre el protagonista y lo que amenaza, digamos, ¿no? En algunas saldrá triunfante, en alguna no, pero está ahí siempre, ¿no? Como latente. Y a mí la idea de lo larvario me gustaba muchísimo porque evoca, en mi opinión, yo diría que no la amenaza desplegada en su totalidad, sino el presentimiento de la amenaza, que es a mí lo que realmente me da miedo. Yo no sé ustedes, pero creo que en el momento, yo por ejemplo, que yo disfruto mucho del cine de terror, en muchas ocasiones, en el momento en que el monstruo ya está afuera y lo vemos cara a cara, a mí como que hay algo en la tensión que desciende y yo digo, era eso. Pero esos momentos en los que uno no sabe exactamente qué es lo que está pasando, qué es lo que está ahí, y que eso es lo que yo llamaba aquí el estado larvario del peligro. Era lo que yo quería como evocar, ¿no? En la mayor parte de las historias. Creo que en algunas es mucho más claro que en otras qué es o dónde está la amenaza, ¿no? Finalmente termina saliendo a la luz también porque yo creo que queremos ver finalmente, ¿no? O sea, nos dan los indicios, se nos dan los signos, yo les digo que son los signos del aciago, ¿no? O sea, uno va viendo estos signos del aciago, pero a fin de cuentas, como espectadores o como lectores, pues finalmente queremos ver más, ¿no? Queremos ver de dónde o de qué es signo o síntoma eso que estamos viendo. Entonces, entonces estos cuentos, pues era lo que yo quería hacer, tanto en Los Intrusos, que no se llamaba Los Intrusos, yo no sabía que se iba a llamar Los Intrusos, y en este. Y luego lo que ocurre es que yo termino Los Intrusos y empieza uno a preguntarse, porque eso es la parte práctica, no más allá del proceso creativo como tal, cuando ya los tienes listos, ¿qué hago con esto? ¿No? Dices, bueno, ya está un libro o algo que parece un libro y ahora dónde, ¿no? O sea, ¿qué le vamos a hacer a esto? Y entonces yo le quité cuentos a aquel otro libro que terminó, que tuvo la fortuna de ganar el Arreola, pero el Arreola es de esos concursos en donde uno tiene que mandar máximo 120 páginas, no sé cuántas. Entonces eran muchas. Yo dije, no, pues va a haber que sacarle cuentos. Yo le saqué 3 cuentos, 3 o 4 cuentos le quité, que terminaron siendo la base, digamos, de este segundo libro, ¿no? Acá están es el de Capucha Gris, por ejemplo, que era un cuento que yo concebí para el otro libro, pero que lo saqué porque era muy largo y porque además tenía por ahí algo que no acababa de gustarme, que no acababa de quedar, ¿no? Es un cuento que me costó mucho trabajo escribir. Entonces yo dije, hay que retrabajar, no está listo, entonces lo saqué. Estado larvario del peligro lo saqué porque le faltaba también un poquito y así, ¿no? Entonces, finalmente terminan saliendo aquellos y luego yo tenía tenía como 4 cuentos, son 9 en total, y en el periodo que siguió a la publicación de Los Intrusos, ni siquiera a la publicación, a la edición, yo seguí escribiendo otros cuentos, algunos, es muy curioso porque al menos un par de estos cuentos aparecieron en otros sitios, en revistas, por ejemplo, y también al menos un par respondían de manera, o intentaban responder como a una consigna muy clara, ¿no? Es decir, en algún sitio me decían, mándanos Almas, pero es un cuento que tiene que tener el tema vampírico, por ejemplo, ¿no?
dije, bueno, pues entonces vamos a poner, ¿no? A veces brillan de noche y que sea algo que parece, en fin, que es muy interesante cuando los cuentos surgen, por un lado, por la idea que uno tiene ya, ¿no? El germen de algo que ya trae uno dentro, y por otro, cuando uno más bien tiene que trabajarlos, siguiendo, insisto, cierta consigna, ¿no? Siguiendo que tienen que tratar cierto tema, a veces hasta tienen que tener cierta extensión. Entonces, algunos son más cortitos porque tenían que ser de cierta extensión máximo, en fin. Y cuando yo los vi, yo cuando me di cuenta dije, bueno, tengo todos estos cuentos que a mí me parece que comparten definitivamente una atmósfera, una serie de motivos, esta idea, como dije, de la amenaza escondida, pues, ¿no? Qué maravilla, a mí me encantaría que formaran, ¿no? Que formaran un libro. Tiene algunos cuentos, si ustedes me preguntan, por ejemplo, uno va teniendo sus favoritos, ¿no? Hay aquí un par de cuentos a los que yo les tengo de verdad, especial cariño por diversas razones. El cuento de Crisálida I, por ejemplo, que es un cuento sobre una mujer que acaba de parir y que tiene esta sensación de que la niña, de que la bebé, pues, primero ella dice, esa no es hija mía, y después siente que hay algo anormal, ¿no? En el bebé, y bueno, ya se hace sus ideas al respecto. Finalmente, yo creo que yo tenía muchas ganas de trabajar el tema de la maternidad, pero desde sus aspectos como más oscuros. A mí me parece, y lo he dicho en un montón de lugares, yo creo que el proceso del embarazo, el cuerpo gestante es lo que más se parece o lo que más hay en el parecido en el ser humano, una metamorfosis. Todo lo que ocurre durante ese proceso y después que deja una impronta, en mi opinión, imborrable en quién es uno física, emocional, en identidad. Para mí eso es algo, este es un cuento en el que yo, digamos que puse mucho de lo que yo sentía o creía que me ocurría durante mi propio proceso, ¿no? De cuando nació mi hija. Digo, en el cuento, se los voy a spoilear, pero a mí los spoilers, a mí me encanta, yo siempre spoileo los libros de los demás y también el mío. En realidad lo que ella siente es que es una especie como de larva, de ahí de crisálida, y viene acompañado un poco como de esta ambigüedad, diría yo, que es algo que a mí me gusta, de esta ambigüedad del personaje, en donde uno realmente podría atribuir al personaje esta sensación de lo extraño, en este caso en su hija, ya sea que algo esté ocurriendo realmente o a su propio proceso mental, ¿no? O sea, uno no sabe si es porque ella realmente tiene algo que no está bien en su cabeza, ¿no? Producto del parto, es una época muy extraña esa, o si en efecto hay algo en la hija que solo ella ve, ¿no? Que los demás no, porque los demás, la suegra, el marido, todos le dicen, no, tranquilízate, no, es que no es eso, tú tienes que, ¿no? Vincularte con la niña, no pasa nada, todo está bien, y ella la ve y dice, pero es que no, esa no es, no, mi hija, y no es una niña. Entonces, hay una cosa muy, muy siniestra ahí, efectivamente, pero que yo intentaba conectar con una experiencia personal. Y yo creo que también eso es lo interesante de la escritura, ¿no? La forma en que uno puede, o esta escritura en particular de tipo inquietante, diría yo, que yo creo que yo intentaba, tanto en como en Los Intrusos, hablar como de un miedo que tiene que ver con lo sobrenatural, si ustedes quieren, con lo insólito, con lo fantástico, pero que conecta en casi todas las historias con un miedo muy mundano, ¿no? Creo que en el fondo los terrores que más nos acechan son los que tienen que ver con cosas que a todos nos pasan. Nos da miedo que la gente que amamos se enferme o se muera, nos da miedo nos da miedo no encajar, nos da miedo el futuro, nos dan miedo cosas aparentemente muy, ¿no? Muy banales y muy cotidianas. Y lo que yo hago es que no es tan simple como pensar que esos miedos se convierten en un monstruo visible, digamos, pero yo sí intento que en los cuentos existan un poco las dos cosas, ¿no? Exista
el temor a esa entidad como sobrenatural, un vampiro, un árbol que parece que está vivo, ¿no? Como decía Sandra, un árbol siniestro, una metamorfosis o no sé, ¿no? Cualquier evento que se sale de lo normal, pero al mismo tiempo intento que los personajes tengan conflicto con el que uno puede identificarse, ¿no? Un conflicto reconocible, ¿no? Que tiene que ver con estas cuestiones, ¿no? Entonces, pues creo que eso es lo que hay, ¿no? Digamos, en el libro, ¿no? En los 9 cuentos de este libro y del otro, que es su libro hermano de Los Intrusos. Entonces, pues eso sería, ¿no? Yo no sé si tengan ustedes eso es lo que tendría para comentarles. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, pues de ahí siempre se nos van ocurriendo más cosas. Muchísimas gracias otra vez. No sé si alguien tenga alguna pregunta. La verdad es que a mí me encanta escuchar algo porque es como una clase de literatura aquí. Qué bueno que está grabada. Pues, ya pero pues aprovechen que está Alma. Gracias, no, yo solo justo estaba pensando exactamente lo mismo que tú, y sí lo quiero decir. O sea, gracias, Alma, porque pues esto no es una presentación, ¿no? Con las dos además, o sea, es una clase. Entonces, qué interesante que nos compartas la manera en que estructuras pues tu literatura, tus ideas, tu todo. O sea, es fascinante de verdad escuchar todo ese proceso, y entonces a quienes te leemos, pues se nos va formando como un árbol más grande a partir de tu lectura, ¿no? O sea, pues te leemos, tenemos nuestra propia visión de eso, y luego ahora escucharte, pues es muy, muy interesante, ¿no? Entonces, gracias de verdad por hacer literatura, y por además hacer esta literatura en este género, o en este nuevo género, ¿no? Porque como hemos dicho mucho, o en este estilo Alma Mancilla, punto, ¿no? Porque de pronto nos ponemos a poner etiquetas y no vamos a acabar. Pero con esta literatura como tan, o sea, también escrita obviamente, pero con todo esto que nos dices, también planeada y acomodada y estudiada y demás. Entonces, pues gracias, Alma. Ay, muchas gracias. Sí, no, y la verdad es que este asunto de los géneros es una cosa que a mí bueno, no es que no me preocupa, la verdad es que no es nada. Es decir, creo que por ejemplo, yo cuando escribo, yo, al menos en la intuición como inicial, digamos, yo nunca me hago la pregunta de esto qué es en términos de género, ¿no? Más bien quizá esa venga después. Yo diría a lo mejor ya en la relectura o cuando te das cuenta de qué motivos estás trabajando. Yo soy muy empírica, yo siempre he sido muy, muy empírica y por lo tanto pues muy desordenada, ¿no? Para ir avanzando con lo que hago. Yo sencillamente tengo esta idea, yo la pongo en papel y después le encuentro elementos y motivos y entonces puedo decir, sí, a ver, ¿no? Esto, como dice Sandra, este es folk horror, y sí, pero son de las cosas que yo a veces tienes tienes la intuición y tienes las ganas de que se parezca a algo, ¿no? De cierto género. Por ejemplo, este cuento de Bajo el Árbol, yo no había pensado en que fuese folk horror, es un poco folk horror, sí, pero yo en realidad lo que quería, pero es que no me salió tal cual, yo tenía un montón de ganas de ser algo como de ecoterror, así, terror botánico, ¿no? Yo dije, la planta es el otro, eso es, yo quiero hacer una cosa así. Y luego al final pues resultó que se enmarcaba ¿no? En este pueblo donde está esta chica que de alguna forma que cuestiona un poco, digamos, las tradiciones locales, ¿no? Ahí siempre ha ocurrido que está este árbol y nos da a entender que se hacen una serie como de sacrificios además de niños, ¿no? Al árbol. Y entonces ella dice, bueno, ella lo cuestiona un poco, ¿no? Y tiene la idea muy ingenua de que si ella mata al árbol, ella con eso va a acabar, ¿no? Como con esa tradición, pero no se da cuenta de que el árbol está vinculado de manera indisoluble al pueblo, ¿no? Al pueblo del que ella forma parte. Entonces, sí, efectivamente, es un cuento, yo diría que es folk horror así casi a la línea, ¿no? O sea, con esta
yo digo que en el folk horror hay como dos cosas, ¿no? Primero puede haber el intruso, ¿no? Yo digo que es el intruso que llega a la comunidad y termina siendo como absorbido, aniquilado, o aniquilado por las costumbres locales, pero que no son las suyas. Y el otro, que es la comunidad cerrada, donde uno de los miembros termina preguntándose, pero ¿por qué hacemos esto? Esto no está bien, ¿no? Que es un poco lo que pasa aquí, ¿no? Ella forma parte de la comunidad, pero en algún momento se le ocurre, ¿no? Que eso no, que puede que no esté bien. Y entonces sí, terminó siendo, es eso, ¿no? Es folk horror así como al pie de la letra, pero insisto, eso es algo que a mí eso me parece muy, muy curioso, porque eso es algo que yo veo y pongo y retrabajo en relectura, ¿no? Más en relectura. A veces ahora quizá, a medida que vas escribiendo más cosas, quizá ya no tanto, porque entonces vas haciéndote como de una fórmula. Y a mí eso me resulta muy problemático, porque yo no sé hasta dónde, cuando ya conocemos la fórmula y ya nos ha gustado, qué complicado romper lo que uno mismo va haciendo. Es decir, que no todo lo que uno haga se parezca al otro, ¿no? O sea, dices, quiero hacer otra, pero pues es la misma historia otra vez, con la misma fórmula. Y entonces esa es una parte complicada, digo yo, ¿no? Cuando ya como que cuando tienes más o menos calibrada cierta estructura que te ha funcionado en otros cuentos o cierto motivo. A mí eso me parece una cuestión con la que yo personalmente a veces me debato un poquito, ¿no? Yo prefiero dejar que surja primero y después ver qué es lo que hay ahí, para ver qué es lo que esa historia está, ¿no? Como tratando de construir, y entonces ya le puedo acomodar motivos, meterle un poquito más de una, no sé, ¿no? Veo que le falta, por ejemplo, algo más perturbador y le meto un poquito más, pero prefiero que esos sean, digo yo, como los ajustes, ¿no? Más que como el mapa previo de ruta, y ya no sé cuál era la pregunta. No había pregunta, pues, ¿verdad? ahora sí que siguió la clase. Sí. Bueno, hola Alma y Giovanni y Sandra, gracias por la presentación, creo que muy iluminadora para todos los que estamos aquí presentes. Y quisiera hacerte unas preguntas, Alma. Son dos que me surgieron a raíz de leer el libro. Una curiosidad que fue el larvario, por utilizar una palabra adecuada. Primero me llamó mucho la atención el orden de los cuentos en los que los ordenas. Y quisiera preguntarte primero si eso es orden tuyo o fue sugerencia de Giovanni o de Enid, no sé, o de los dos o de todos en conjunto, porque pienso que aunque haya sido decisión de uno u otro, creo que hay algo también tuyo. Es decir, no estoy hablando de manera derogatoria de los editores, para nada, sino del autor, porque al menos es una intuición que tengo yo. Creo que no es casual que esté en primer lugar al cuento que está, que es A veces brilla en lo oscuro, y que en último lugar esté estado Larvario del peligro, porque en mi opinión, sería la pregunta que te haría en primer lugar, pienso que nos estás proponiendo una manera de leer el libro, no nada más esos cuentos, sino también el libro y lo que has estado comentando ahora, particularmente en tu intervención. Es decir, creo que eso abona a tu poética. Entonces, me gustaría que nos platicaras, ¿qué piensas del orden de los cuentos, particularmente con esos dos cuentos en concreto, para cerrar esta pregunta? Porque lo que quiero, ojalá nos pudieras ahondar en ello. Pienso que A veces brillan en lo oscuro hay mucho de autobiográfico. La personaje principal es una antropóloga, como tú lo eres de profesión, y hay mucho que ver con, no solo lo que has mencionado de lo amenazante, del terror, y también cómo se ve la relación entre un hombre y una mujer. Sí. Que no nada más hay un solo hombre. Yo sé que no te disgustan los spoilers, pero para quienes no hayan leído el texto, para no andar más en ese sentido. Y por otro lado, en el último cuento, en Estado Larvario del Peligro, creo que pues estás proponiendo precisamente que ese cuento, si tiene una importancia tal, pues la tiene para que dé título al libro, no nada más a un cuento. Creo que ahí está plasmado mucho de lo que a ti te interesa como escritora retratar, porque justamente esta gradación de lo amenazante se ve
está muy bien plasmada. Entonces, que si nos podrías comentar respecto de estos cuentos en particular y en general del orden de los textos. Sí, gracias, Julio. El orden, en realidad, yo había propuesto cuando envié el manuscrito un orden ligeramente distinto. El estado del arroyo del peligro, si mal no recuerdo, sí cerraba. Sí, porque el orden que yo tenía era similar, salvo por el cuento que habría Crisálida primera, en el orden en que yo lo había enviado. Habría Crisálida primera, creo que en parte porque es un cuento sobre el nacimiento, es un cuento, y por además lo que dices, yo lo acabo de mencionar ya, para mí Crisálida primera es el cuento más autobiográfico del libro, digamos, ¿no? Autobiográfico con toda la salvedad, yo nunca escribo enteramente sobre mí o sobre tal como ocurrió, pero tiene muchos elementos autobiográficos. Entonces, yo inicialmente había concebido el libro como con Crisálida primera, abriendo justamente por la conexión autobiográfica, por la etapa de la vida en la que estaba, no lo sé, y cerraba Estado larvario del peligro, porque es otro cuento que tiene muchos elementos autobiográficos. Estado larvario del peligro es el cuento es un hombre, un personaje que vuelve a su ciudad, una ciudad que nunca se nombra, después de haber pasado muchos años fuera. Eso es todo lo que se dice. Y bueno, para quienes no me conocen, yo llevo muchos años, estuve muchos años fuera de México, yo regresé a México hace alrededor de 3 años. Entonces, para mí había esa idea del retorno al sitio del que uno se fue y del choque con lo que uno se encuentra, de ese querer encontrar lo que uno dejó, pero darse cuenta de que lo que uno dejó cambió en todos los aspectos, es lo que había, digamos, como de base en Estado larvario del peligro. Estado larvario del peligro, además, no se dice, pero el parque que aparece en Estado larvario del peligro es un parque en Toluca, que es mi ciudad, ese es un parque que yo lo pensaba, el museo que aparece, al que llega es el Museo de Ciencias Naturales del Calvario en Toluca, ¿no? Punto. O sea, es ese museo. Pero claro, evidentemente transformado, pues, pero yo tenía eso en mente. Entonces yo pensaba en abrir y cerrar con esos 2 cuentos que eran con los que yo sentía esta conexión muy clara, ¿no? Biográficamente hablando, como bien lo has visto, y es muy curioso para mí que lo menciones, porque esas son cosas que uno no pensaría que el lector vea o intuya. Yo, de verdad, o sea, cuando tú me dices, uno ve este cuento de A veces veían de noche, realmente es un cuento que lo que tiene, que se parece a mí, digamos, es el hecho de que el personaje es una antropóloga, pero además esa es una constante. Yo suelo poner personajes que son antropólogos en muchas cosas, en mucho de lo que hago, ¿no? O sea, antropólogos siempre hay en mis libros, porque yo soy antropóloga, entonces, no puedo evitar, digamos, ¿no? Encuentro ahí un hilo del que siempre tirar. Aparece en A veces veían de noche, pero también en La lengua de los pájaros. Si te fijas, también La lengua de los pájaros es un antropólogo, ¿no? Que llega a esta isla ficticia en la que ocurre esta anomalía, digamos, ¿no? Y eso siempre está, yo tiendo a ponerlo, ¿no? Pero como dije, volviendo a la cuestión del orden, yo la veía así. Cuando Giovanni me dijo, ¿sabes qué, Alma? Mira, el orden que nosotros te proponemos es a mí no me pareció mal. Yo dije, me parece muy bien, creo que es un orden que a mí me gusta. Ahora, yo más bien me preguntaría, y eso tiene más que ver ya no con la escritura o con la poética propia, como tú dices, sino con la lectura y con la interpretación de terceros, en este caso con la de Giovanni y Enid. A mí, yo no les pregunté por qué, yo simplemente dije, bueno, a mí me parece que está bien, creo que a lo mejor hubiera dicho que no, sí, porque yo sí tenía como muy claro que quería que Estado larvario del peligro cerrara. Para mí eso era fundamental. Pero respecto al principio había flexibilidad, y a mí a lo mejor esa es una pregunta que yo redirijo y le diría a Giovanni, pues yo no sé, en el momento del trabajo editorial los editores ven cosas que uno no, seguramente, ¿no? Ellos intuyen como tú dices, hay una clave ahí de lectura
lectura ya no de cada cuento, sino del libro, ¿no? En su conjunto. Y esa, pues bueno, esa la dieron, ¿no? Ellos, ¿no? En este caso, los editores. Pero como dije, a mí no me parece que esté mal, ¿no? Creo que tiene ese filón como autobiográfico, como tú dices, ¿no? ¿Y cuál era la otra pregunta? ¿Había otra pregunta? Sí, te hice la segunda pregunta, bueno, todavía no te la para que no fuera muy abrumador lo que quería decir, por eso traté de separar mis preguntas. La segunda pregunta sería que si nos puedes hablar un poco de tus influencias, porque me llama mucho la atención lo que yo detecto como lector desde mi intuición, pero también he tenido la fortuna de estar con círculos o colegas o amigos que te han leído y que también tienen otras intuiciones u otras impresiones, y creo que es muy rico debatir en ese sentido, porque, por ejemplo, estoy en un taller de cuento con JJ Mazón, un escritor que bien conoces, de hecho, formaste parte del ciclo de escritores invitados a ese taller, y leímos Bajo el Árbol, pero curiosamente, bueno, ahí no he tenido yo la oportunidad personal de cotejar si lo que leímos, porque leímos la versión de internet, exactamente la misma que está en la edición de Casa Futura. Casi debe tener errores, comas o cositas, porque sí. Pero no tuve yo por lo menos la oportunidad de cotejarlo, ¿no? No sé si hay mucha diferencia, ya nos has comentado que hay pocas. Y por ejemplo, en esa sesión que hablamos de tu cuento, entre otros cuentos que también comentamos, alguien mencionó que me pareció muy atinado lo que dijo, porque dije, creo que tiene mucho sentido, puede ser que sea una influencia en Alma. Mencionamos, bueno, esta persona mencionó que el árbol del que tú escribes puede ser que esté muy basado en la versión de Tim Burton de El jinete sin cabeza, porque también ahí se depositan cadáveres y se alimenta de sangre prácticamente, pero específicamente de cabezas, y cuando le parten las ramas o las raíces, sale sangre. Entonces me pareció interesante su visión, puede ser que no, pero por lo menos dije, mira, es algo que yo no había notado. Y yo cuando leí específicamente este libro, me preguntaba si había una conexión al menos, no sé, alusiva, quizá no muy explícita, pero por lo menos estabas haciendo algún juego, específicamente con el primer cuento con Liliana Colanzi, porque el título que tú utilizas es muy parecido. Obviamente no es el mismo, pero tú pones, a veces brilla en lo oscuro y ella escribe... No, a veces brillan de noche, y es verdad. Ustedes brillan en lo oscuro. No solamente no, sino que me acabo de dar cuenta, ahora que me lo estás diciendo. Pero si uno coteja los textos, evidentemente son muy distintos. Por ejemplo, en tu registro, que es muy cercano a lo amenazante, lo inquietante, el horror, y ella que se va más por la ciencia ficción o lo fantástico, es un texto sobre un desastre nuclear. Entonces, en ese sentido, temáticamente hablando, no compagina. Entonces, me gustaría que si nos pudieras hablar de tus influencias, ¿quiénes crees que para ti son escritores que para la poética o la escritura de Alma Mancilla son importantes? Sí, bueno, esto que me dices es muy curioso, y yo, bueno, una de las cosas que me gustan a mí de estas presentaciones es que, como ahora lo estás mencionando, que uno descubre cosas en las que uno no había pensado, ¿no? Cuando escribió esto, o sea, no, para nada, a mí no se me había ocurrido esto que estás mencionando, acerca de lo del árbol, tampoco, ¿no? O sea, yo, lo que dices de Bajo el Árbol, ¿no? La influencia con la película, ¿no? Es con la película. Sí. No, tampoco, ¿no? Entonces, bueno, yo descubro, ¿no? Un poco a partir de las miradas de quienes leen, motivos, elementos que aparecen en otras, ¿no? En otras cuestiones. Yo, fíjate que yo leí, influencias yo creo que terminan siendo infinitas, ¿eh? O sea, yo empecé leyendo muchísimo cuento. Yo estudié aquí no solamente una licenciatura en antropología, yo empecé una licenciatura en letras inglesas, entonces leíamos, ¿no? Mucho cuento. Yo fui muy kafkiana durante alguna época de mi vida. A mí me encantaba, yo era tremendamente seguidora, ¿no? de Kafka, pero no pienso siempre que esos autores que te marcan cuando eres muy, muy joven, o no lo sé, necesariamente reaparezcan. Es muy extraño, yo como que lo veo, yo siento que uno se va como alejando y acercando de ciertos, a ciertos autores. Últimamente, quiero decir, en los últimos, ya no siendo joven, que de eso tiene al menos 10 años, ya, pues sí, quiero decir, ¿no? De joven, eso era de joven, pero de que ya no soy joven,
Hay autores que a mí me gustan muchísimo, ¿no? Un libro que yo diría que trae cuentos que yo digo, este es el tipo de cuento que yo quiero escribir. Es un libro, no recuerdo cuándo, es como de los 90, es un libro de Elisa Toro que se llama Nido de Pesadillas, que es un libro que a mí me parece absolutamente, me imagino que lo conocerán, pues se leen, ¿cierto? Bueno, en el taller que tuvimos yo dejé 2 cuentos, creo, de Elisa Toro, porque es uno de los libros que a mí me parecen un referente en la forma en que construye las atmósferas, por ejemplo, ¿no? En la forma en que lo que acabo de mencionar, en que la noción de la amenaza aparece, ¿no? Ese es un libro que yo diría, ese es un libro que para mí es un referente, ¿no? Creo que he escrito un par de cuentos pensando un poco en cómo ella hace esos cuentos, ¿no? Ya así, de manera muy directa, más allá de estas influencias como más perdidas, ¿no? En la juventud, ese es uno claro. Otro, como dije, creo que son muchos. Un libro que para mí, y lo digo en todas partes, que para mí fue un parteaguas, fue el libro y mucho antes de que se le rehabilitara y se reeditara y se le nombrara en absolutamente todos los talleres de Lo Siniestro, es el libro de Tiene la noche un árbol, de Guadalupe Dueñas. Tiene la noche un árbol, de Guadalupe Dueñas, es un libro que yo descubrí muy joven, me lo encontré un día en casa de mis padres y yo quedé absolutamente impresionada por la sintaxis, por la forma de armar los cuentos que tiene Guadalupe Dueñas. De verdad, ese es un libro que para mí es un referente. Yo dije, no, el día que yo escriba, yo quiero escribir así. Yo quiero, es un absoluto dominio de la forma, diría yo. Que ahí hay una cuestión que puede debatirse entre fondo y forma. Para mí, yo creo que fondo y forma un poco se complementan. Yo no veo cómo, ¿no? Finalmente, el vehículo es la escritura y lo que uno lee está hecho de las palabras. Es lo único que tenemos para armar, ¿no? Literatura. Pero, por ejemplo, ese es otro libro que para mí fue un referente, ¿no? Yo lo leía y lo volví a releer y yo decía, yo analizaba un poco ya con afán. Yo cuando la gente dice que hay que leer como escritor, yo a veces no entendía, pero creo que tiene que ver con eso. Tiene que ver con tratar como de desarmar, ¿no? La máquina, como de ver qué es lo que está haciendo. Y yo leía y releía y yo veía las frases y creo que a todo lo largo de lo que llevo escribiendo, que ya empieza a ser mucho tiempo, yo siempre he tratado de pensar en función de esos textos, por ejemplo, de ese libro de Guadalupe Dueñas. Yo digo, yo quiero es que esta es la sintaxis que quiero, ¿no? Y tiene que ver con mover una palabra del medio al final, de esos, por ejemplo, esas son cosas que a mí me resultan, no puedo no hacerlas, ¿no? Pero pienso que uno de los libros que para mí fue fundamental en ese sentido es ese, ¿no? E insisto, ahora a mí me da mucho gusto verlo por todas partes, pero en ese entonces de pronto ya uno no sabía quién era Guadalupe Dueñas, el libro era inencontrable, no estaba por ningún lado. Entonces ahí, ¿no? Y ya un poquito entrados a esto, yo diría que lo que yo hago tiene más que ver con lo que hace justamente alguien como Guadalupe Dueñas o Amparo Dávila o Adela Fernández, en esa tesitura mucho más que con lo que hace alguien como Stephen King, ¿no? Por ejemplo, por poner ¿no? Como 2 puntos de esta escritura, de lo siniestro, digamos, que son cosas distintas, creo yo, ¿no? A mí me gustan los dos, pero creo que lo que yo hago tiene más que ver con esto, ¿no? Que hacían ellas, que con lo que haría, ¿no? Alguien como Stephen King. Entonces, pues, ¿no? Eso por decirte, ¿no? De alguna. Ahora, también creo que cada libro que uno escribe, yo al menos en mi caso así lo percibo, creo que cada libro que uno escribe va teniendo sus propias influencias, ¿no? A mí eso me resulta clarísimo, ¿no? Por ejemplo, lo decía yo con la novela, con Fulgor, por ejemplo, que es una novela también en esta tesitura, y esa tiene influencias muy claras, ¿no? Un par de libros que tiene los epígrafes, un libro de Armonía Somers, por ejemplo, ¿no? La mujer desnuda, que es un libro que a mí me parece un librazo, ¿no?
con un elemento muy perturbador que no es un libro de terror, ¿no? Y bueno, fíjate que ya que estoy diciendo esto, me doy cuenta de que si tuviera que hablar o pensar de manera muy general en dónde están los libros que más me han influenciado a mí, yo diría, y hace un rato me invitaron a platicar en un coloquio de literatura de terror y me daba espanto porque yo decía, no, es que yo no sé si yo hago terror, pero luego dije, es que yo creo que hay como una especie de centro, como de canon, ¿no? Del terror hay una tradición, ¿no? Que uno puede trazar y uno puede ir, si tú te metes a estos cursos que ahora están de moda ¿no? De literatura de terror, pues sí, digo, Lovecraft lo hace muy bien, ¿no? En su ensayo, uno puede trazar, digamos, los momentos, digamos, los grandes autores, está como este canon, y luego yo creo, y lo decía yo ese día, que hay literatura que se mueve como a las orillas de ese terror, que utiliza elementos ya sea en estructura o en motivos que podrían ser de terror, que son estos de los que hablo, lo siniestro, lo inquietante, pero que no se reconocen o que no se ubican de manera explícita en esa tradición canónica del terror. Y por ejemplo, yo podría mencionar un par de autoras en México que tienen libros que no son de terror, pero que a mí me parecen maravillosos y muy perturbadores, ¿no? Pienso en Cristina Rivera Garza, en El mal de la taiga, que es un libro con unas escenas y unas cuestiones absolutamente perturbadoras. Es un libro, yo no sé si sea un libro de terror, y eso es muy chistoso porque yo creo que eso también tiene que ver con dónde estés ubicado y cómo se lea el libro, porque ese libro, a mí, que yo sepa, nunca nadie ha dicho es un libro de terror, al menos en México, pero el libro estuvo nominado a los Shirley Jackson Awards en su traducción en inglés, que es un premio de terror. Entonces, eso no es terror, yo no sé si eso no es terror, pues aquí no se lee así, en otros lugares, por lo visto, se ha leído así. Entonces, ese es un libro, por ejemplo, que está en lo que yo llamo estas como orillas, digamos, ¿no? De la tradición. Y creo que esos son los libros que a mí más me han impactado y esos son los libros a los que yo quiero que se parezca a lo que hago, ¿no? Para ser como más generales. Gracias. ¿Algo más? Todavía tenemos espacio para una pregunta más, algún comentario. Pues sí, como añadidura, alguna vez ya habíamos platicado respecto a fútbol, justamente de lo que estábamos hablando, y hablábamos de, bueno, están las palpables, ¿no? Las que se pueden, claro, las referencias que son textuales, ¿no? Por ejemplo, Mache. Sí. Y el pueblo blanco. Claro. Y a su vez, por ejemplo, recuerdo que en esa ocasión te comentaba sobre, oye, ¿y el ceremonial? Sí, de Klein, de Ted Klein, sí, pero es que pasa que te interrumpa, perdón, pero ocurre, lo decíamos ese día, que hay muchas cosas que ese día platicábamos y hay estas influencias, digamos, a las que uno ha olvidado de manera consciente, ¿no? Pero que cuando alguien te las menciona dices, claro, ¿no? Claro, ahí está, ¿no? Alguien en alguna ocasión me dijo, es que tal cosa que escribes es como, y viene de muchos lugares, no solo de la literatura, es como esto que pasa en los pueblos donde donde el santo va pasando de casa en casa, nada más que aquí no es un santo, son unos ángeles malvados. Y eso es como los sistemas de cargo se llaman, ¿no? Y yo dije, efectivamente, sí. Y entonces uno se pregunta hasta dónde uno tira de estos elementos, a veces de manera consciente, como dices bien, ¿no? Que se ven claramente y que uno reconoce, menciona. A mí me gusta mucho mencionar, en novelas sobre todo, yo meto citas y pedacitos y cosas de libros que para mí son importantes y que siento que dialogan con lo que estoy haciendo. Y otras veces no me acuerdo, de verdad, pero sí están ahí como abajo, ¿no? Como no tan en la superficie. Sí, claro. De hecho, me daba risa el ejemplo del árbol y la película de Jinete sin Cabeza, porque en Fulgor pasó exactamente lo mismo. Recuerdo, no fui yo, alguien más mencionaba, oye, pero esta película de las brujas y la escena del cuadro,
Ay, yo esa no me había, sí, el cuadro que se transforma, el cuadro que va cambiando, efectivamente, pero son cosas que a veces uno ha visto, que uno, yo no sé, a mí me encanta eso de que uno trabaje, insisto, como que deje correr, ¿no? El texto, la narración, y uno a veces ya no descubre de manera tan clara de dónde vienen esas referencias, ¿no? Pero aparecen ahí porque las has visto, porque las has leído, porque alguien te lo platicó, solo que a veces ya no recuerdas dónde, ¿no? Pero ahí están. Sí, sí. Muchas gracias. Pues bueno, en realidad, si no hay ningún otro comentario, pues agradecerles, Sandra, Alma, muchísimas gracias. Por sus comentarios, a ustedes por estar acá con nosotros, a Bonilla, por supuesto, por el espacio.